Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Luis Willard. Después de 15 años en análisis, recientemente me incorporé al equipo de ventas institucionales aquí en GBM. Y hoy me acompaña Javier Gayol, quien además de ser un gran amigo, es el encargado de la parte de estrategia del equipo de análisis. Eh, Javi, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas tardes. ¿Todo muy bien? Veo que se está sumando gente. Eh, no sé, quizás dar unos segunditos porque está subiendo y subiendo los participantes. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí por aceptar la invitación y estar acá con nosotros. Traemos un tema muy interesante que es el tema de los famosos reportes, ¿no? Entonces, eh, digo, si quieren, empezamos. No sé Sí, si, digo, si arrancamos. en lo que se siguen sumando personas y una vez más, gracias por acompañarnos. Le recordamos, por cierto, que este webinar está siendo grabado. Va a estar disponible en la página de GBM para su posterior consulta. Y también recordarles que al final tenemos preparado un espacio de Q&A. Ahí hay un box en la parte de abajo donde les agradeceremos mucho que nos envíen preguntas que responderemos al final de esta sesión. Recuerden bueno, las preguntas, tanto Javier como yo las estaremos respondiendo, ¿no? Y, eh, y bueno, pues hoy es 25 de julio, estamos llegando al final ya de la temporada de reportes en México. La gran mayoría de las empresas, tanto bajo nuestra cobertura como en general de la bolsa en México, ya publicaron sus resultados. Así que esto nos da una muy buena idea eh, de cómo está la muestra del estado que guardan las empresas mexicanas, las empresas públicas. Y la idea de hoy, como bien decía Javier, es platicarles cómo vimos estos reportes. Así que, pues, ahora sí, yo creo, entrando en tema, mi querido Javi, eh, es nuestra primera temporada de reportes después de mucho, mucho tiempo sin que tú y yo cubramos un reporte, un sector en particular, Ujú. así que seguramente será igual de especial para ti como lo es para mí. Pero antes de empezar con específicos, creo que vale la pena dar un paso atrás y que nos platiques qué es esto de la temporada de reportes, por qué son importantes, qué información un inversionista puede encontrar en estas temporadas y que sobre todo sean importantes para su toma de decisiones, ¿no? Claro que sí. Sí, a ver, estoy viendo, nomás quiero checar, estoy viendo que preguntan mucho de que si hay video o no, pero no sé si, creo que ya quedó, pero bueno, que vi varios comentarios ahorita que ponían en el chat que no se ve nada, pero a ver, arrancamos y si siguen los problemas, chance hacemos algo. Si nos siguen diciendo por ahí que no se ve, pero bueno. Ahí ya estamos en la parte de los reportes. A ver, les platicamos. Lo que decías, Luis, es bien importante entender qué son estos reportes, ¿no? Y quizás para muchos de los que nos acompañan hoy, pues esto ya lo tienen muy claro y muy entendido. Pero, a ver, creo que no vale la pena no obviarlo. Los reportes trimestrales es una obligación que tienen las empresas públicas de darnos una foto de cómo va la empresa cada trimestre. Entonces, cada 3 meses, más o menos, las empresas eh, hacen un reporte financiero en donde pues, te hablan de las métricas más importantes, de el crecimiento en las ventas, el crecimiento en EBITDA, utilidades netas, el balance, qué han hecho. Es un poco un esfuerzo que se hace para pues, tener la mayor claridad posible y que tú como inversionista puedas irle dando un seguimiento a tus inversiones, ¿no? Y vayas viendo si en la empresa en la que tú invertiste y las razones por las cuales tú invertiste en esa empresa se están viendo bien o no se están viendo tan bien, ¿no? Entonces, siempre es un momento importante
para saber la salud y para entender cómo van las empresas, e ir haciendo una revisión contra los estimados y contra lo que los analistas y lo que los inversionistas piensan, ¿no?, de estas empresas. Algo que es importante es que se hacen, como siempre como lo pueden ver aquí, vale la pena y vale la pena mencionar, que siempre se hacen estimados. Y se hace un estimado, la mayoría de las casas de bolsa van a ser estimados, GBM obviamente también hace los estimados. ¿Qué significa el estimado? Significa, oye, nosotros como analistas entendiendo cómo va las diferentes métricas que podemos seguir y nuestros modelos financieros, ¿qué estimamos que reporten las empresas para el segundo trimestre o para el tercer trimestre, para el trimestre que sea? Entonces, aquí les diría que por qué es importante este estimado. Porque muchas veces lo que el mercado va a seguir es si el reporte es bueno o malo en comparación con el estimado. Y ahorita lo vamos a ver. Podemos ver empresas que tienen crecimientos muy fuertes, pero si el estimado era que la empresa tuviera un estimado muy fuerte, la verdad es que la reacción en el mercado hay veces que es neutral o hay muy poco movimiento. Es muchas veces en donde hay estas sorpresas, en donde vemos ciertos movimientos o en empresas en las que los resultados son tan positivos que a pesar de que ya quizás se esperaban, pues el mercado lo toma como un punto de partida también, como para ganar certidumbre en el nombre. Entonces, digo, ya entrando al detalle, Luis, digo, perdón, No, no, adelante, ¿quieres decir adelante. algo? Que justo eso, ¿no? O sea, ya lo veremos, lo platicaremos un poco más adelante, es un poco el objetivo también de este webinar, ¿no? Entender estas sorpresas y entender justo los movimientos más importantes de precios de las acciones en la bolsa mexicana. No me quiero adelantar, así que vámonos directo a los números, Javi, platícanos cómo le fue a la muestra en esta temporada de reportes. Seguro. Entonces, aquí están, ¿no? Nuestros estimados, nosotros para las ventas de la muestra teníamos un estimado de un crecimiento del 3.5%. El resultado es 4.8, es decir, las ventas de nuestra muestra de las empresas que seguimos que es casi el 98% del valor del mercado mexicano, crecieron 1.3 por arriba de nuestro estimado, lo cual es bueno. Y para evitar rentabilidad, nosotros traíamos un estimado de 7.7 y hay un crecimiento del 9.2, que es cerca de un 1.5% de diferencia. En la parte de utilidad neta, que también vale la pena mencionar, nosotros tenemos un estimado de una caída del 5% y va 4.5% arriba, ¿no? ¿Por qué me gustaría detenerme tantito en la utilidad neta? Porque sé que muchos de los que nos están escuchando van a ver, también siguen empresas americanas. Y en las empresas americanas, ¿no?, como bien sabemos, el número como que la guía de todos los reportes siempre es la utilidad neta por acción. Acá nosotros en el mercado mexicano no creemos que sea tan representativa de cómo fue el desempeño de una empresa. Digo, siempre hay que verlo caso por caso, pero muchas veces la utilidad neta en México está muy afectada por temas de tipo de cambio. Entonces, hay veces que hay mucho ruido en temas que no son de generación de flujo, que realmente no tienen nada que ver con la operación de la empresa, pero, pues, por ejemplo, ¿no? Si tenías deuda en dólares y al pasar la moneda local, porque hubo una depreciación, de repente pues, tienes un movimiento en la utilidad neta altísimo que pues, realmente no tuvo impacto en el valor, ¿no? Entonces, para todos los que nos están escuchando, yo lo que les diría es que nosotros en GBM, para empresas mexicanas, normalmente lo que más vemos es la parte del EBITDA. Clarísimo. Y sí, vaya, este trimestre definitivamente vimos algunos nombres con mucha volatilidad en el estado de resultados, como resultado, valga la redundancia, del movimiento en el tipo de cambio que vimos, ¿no? Entonces, para ser muy Ujú. puntuales, Javi, la muestra vino 1,5, casi 1,5 arriba, 1,5% arriba de lo que traíamos estimado nosotros en ventas.
lo mismo en Evita, ¿no? Hay Ujú. el Evita, que es esta utilidad, eh, utilidad, perdón, operativa, crece por encima de ventas, es decir, hay expansión de márgenes. Nos habla, yo creo, digo, sin quererte sesgar y ya entrando un poco a un segundo tema, sobre qué te parecieron estos reportes. A mí, antes de que me contestes, pero a mí principalmente viéndolo así preliminarmente, pues parecería que fue una buena temporada de reportes, ¿no? Por supuesto, Luis. Es justo lo que yo quería recalcar, ¿no? Esta es una buena temporada de reportes para nosotros. Vemos un crecimiento bastante importante, sobre todo en términos de rentabilidad. Esto te habla de que el mercado mexicano se está volviendo más rentable, y nada más como para que tengamos algunos datos puntuales. Al momento van 48 de las 56 empresas en cobertura, que esto es básicamente el 92%, como les decíamos, del IPC, las que ya reportaron. Hoy y mañana todavía hay algunos reportes, pero bueno, creo que es importante mencionarlo. No creemos que se vaya a mover mucho esta tendencia. Y como decías, ¿no? La realidad es que las sorpresas vinieron en el lado de Levita. ¿Qué- ¿Por qué te lo digo? Porque 15 de las empresas, de estas 48 empresas, han reportado incrementos de Evita 5% por arriba de nuestro estimado, que es en donde ya nosotros lo empezamos a catalogar como una sorpresa. Eh, si de aquí nos podemos empezar como a puntualizar, hay diferentes sectores y diferentes dinámicas de cada uno de los sectores que también a nivel sectorial las podemos ver en estos reportes. Digo, me gustaría empezar, por ejemplo, por la parte de consumo, que es el sector que hemos estado platicando más con los clientes, en donde nosotros en GBM creemos que el- es el mejor lugar ahorita para posicionarse a nivel sectorial por las dinámicas económicas y por lo que vemos hacia adelante en el país. El sector consumo tuvo uno de los mejores una de las mejores temporadas de reportes, ya que vimos crecimientos muy importantes en la parte de, digamos, en las ventas, pero aún y a pesar de que la rentabilidad se podía haber visto presionada por incrementos en el salario mínimo y todas las cosas que hemos visto durante el año, el crecimiento en precios, los crecimientos que han ejecutado estas empresas y las iniciativas de rentabilidad han detonado que tengamos uno de los mejores sectores reportando, ¿no? Y esto es algo de lo que creemos que hacia adelante debe de continuar, aunque hay que tomar en cuenta pues, que este segundo trimestre es un trimestre usualmente bueno, y no solo es el segundo trimestre, es un segundo trimestre de fin de sexenio, en donde hay mucho más consumo, ¿no? Hay más dinero en la economía y eso siempre termina reflejándose en muchas de estas empresas de consumo que logran traspasar mayores precios, que logran mejorar en rentabilidad, pero creemos que a pesar de eso, el entorno positivo para el sector se debe mantener para el resto del año. De acuerdo. Y digo, si le pude agregar ahí a este view que, digo, lo hemos platicado desde el inicio de año, ¿no? En la lista que producimos de top picks desde inicio de año para GBM, se nota un poco este sesgo positivo en el consumo para 2024. Creo que ha sido, en términos generales, un call correcto. Y si pudiera agregar un poco de sentimiento de mercado, creo que había mucho, no quisiera llamarle nerviosismo, más bien yo creo que muchas dudas al respecto de la salud del consumidor en México y de cómo podrían venir estos reportes en este trimestre en particular, con todas las particularidades que ya mencionaste. Y creo que fue una agradable sorpresa ver en la gran mayoría de los nombres, ¿no? Como bien dices, buenos crecimientos en ventas, buenos crecimientos en EBITDA, expansiones de márgenes. Y muchos de estos nombres, como lo veremos más adelante en la presentación, fueron de los que mejores crecimientos tanto en ventas y en Evita tuvieron o presentaron, ¿no? En la muestra.
Sí, sí, si quieres, creo que vale la pena irnos. Aquí tenemos una tablita donde tenemos a las empresas que más crecieron en ventas, ¿no? Y aquí de inmediato salen algunas de las empresas que más nos gustan a nosotros y en donde podemos ir tocando ciertas partes de los sectores. Digo, Grupo México, la verdad es que es un excelente reporte. Viene, por supuesto, ayudado del desempeño del cobre. Como sabes, Grupo México es uno de los principales productores de cobre del mundo. Y el precio del petróleo, el precio del cobre ha incrementado de manera significativa, pero además la empresa está incrementando producción, además la empresa está haciendo inversiones para nuevas minas. Entonces, la verdad es que fue un reporte de los más positivos. Esta es una de las empresas que mencionabas, que tenemos en la lista de Top Picks, que sin duda creemos que vale la pena seguir. Otra de las empresas que también está en la lista de Topics y que coincidentemente fue de las que más, de las que reportó mayores incrementos en ventas, es Azur. Eh, Otra vez reiteramos nuestro view positivo en este nombre. La verdad es que simple y sencillamente el negocio de los aeropuertos es un negocio muy bueno, en donde tienes la capacidad de incrementar ingresos, no solamente por los incrementos en tráfico que hemos visto en algunas de las regiones, sino también por los incrementos en precio, además de que logras trasladar la inflación. Y pues esto de la mano de la rentabilidad, ¿no? Que ya veremos más adelante, pero pues sí, Azul es otra de ellas. Citza, otro de nuestros nombres de los top picks, ¿no? La verdad es que eh, parece que lo amañamos, pero las tres empresas que más crecieron en el segundo trimestre son empresas que están en nuestra lista de top picks, coincidentemente. Y de ahí quizás me gustaría recalcar, digo, digo, no solo esas tres, ¿no? Infra, FEMSA y Liverpool. Entonces, 6 de 10 están en la lista de top picks para que lo tomen en cuenta, que son empresas que desde inicios de año veíamos con potencial de tener buenos resultados y que consideramos están a evaluaciones atractivas. De Me acuerdo. gustaría mencionar, perdón Luis, dime. No, digo, ahí un poco nada más robustecer el punto, ¿no? O sea, 5 de las 10 que están acá en Mayor Aranza Alimentas y pasaba lo mismo en el Evita son de consumo, ¿no? O sea, Sí, 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 Coca-Cola, FEMSA, La exactamente. Comer, Era FEMSA. justo el punto que yo quería recalcar, ¿no? El sector consumo ha tenido una muy buen desempeño. COF es un caso, ¿no? Coca-Cola FEMSA, la verdad es que es un caso bien interesante. Uno de los reportes que más nos sorprendió. Tuvieron un crecimiento en México de cercano al 8%, que digo, son Coca-Cola, ¿no? No es como que es un mercado nuevo o es algo que normalmente pues crece a niveles del PIB, pero pues, la verdad es que entre el clima y diferentes situaciones, lo que vemos es que, y bueno, y las implementaciones de las estrategias que han hecho ellos, la verdad es que dieron muy buenos resultados este trimestre y COF es uno de los reportes que destacaríamos. Al igual que la Comer, ¿no? La Comer es una empresa de autoservicios que también vemos que está pues, empezando a encaminar a una vía de crecimiento que puede volverse una de las historias más interesantes en cuestión de crecimiento hacia adelante. Digo, estas dos Oye, empresas no están en nuestra lista de top picks, pero son empresas que nos gustan, ¿eh? Se ven muy bien. de acuerdo. Oye, y digo, para cerrar esta parte de la presentación, dos que no hemos platicado, y ya con esto creo que vamos a terminar hablando de todas, pero creo que sí es importante porque son otra serie de dinámicas, puntualmente Pinfra, ¿no? Un 12% de crecimiento en ventas y Prologis igual 11,5, ¿no? Ambas con dinámicas bien distintas, pero creo que también vale la pena eh, resaltar ahí, ¿no? Claro. Pinfra, la empresa de carreteras, otra que está en nuestra lista es de top pick. Eh, Esta es diferente por qué viene el crecimiento. El crecimiento aquí viene por nuevas carreteras que están entrando a operar. Entonces, el tráfico tuvo un desempeño normal, ¿no?
crecimientos de 1 o 2%, lo que es habitual, ¿no? Otra vez parecido a PIB, es lo que vamos a esperar ahí. Sumado de la parte de, ¿no? de la inflación en las tarifas, que eso es también lo normal que pasa en todas las carreteras. Pero lo que te lleva a crecer doble dígito es que esta empresa es la única empresa de la parte de infraestructura en México que ha logrado incorporar nuevos activos, ¿no? Y esto es bien importante porque este es el camino del crecimiento que esta empresa tiene. Una de las de lo que parte de lo que vemos aquí es esta es una empresa con muchísimo crecimiento porque tiene esta capacidad de invertir, ¿no? Y tiene el balance para hacerlo. Y Fibra Prologis, digo, llega a este 11% por las dinámicas de precios que estamos viendo en el sector industrial, ¿no? Digo, las demás están por ahí, hubieran estado por ahí. Eh, lo que hemos visto, y esto para nosotros es un indicador adelantado de todo lo que es nearshoring y esta temática que hemos visto, es la dinámica de precios que se ve y es palpable cada trimestre en las nuevas rentas de espacios industriales. Estamos viendo que cada que se renegocian los contratos, cada que entra una nueva renta, estamos viendo crecimientos entre el 15 al 20% en promedio, dependiendo de la zona, pero entre el 15 y el 20%. Entonces, estos incrementos que han tenido en precio con la renovación de las rentas, para nosotros es un claro indicador pues, de que está entrando mucha demanda. Y esto pues, para nosotros es el indicador del nearshoring, ¿no? Entonces, buenos reportes de la parte industrial, principalmente en la parte de real estate industrial, principalmente impulsado por eso. Justo la palabra mágica y a donde quería que nos platicaras un poco, ¿no? O sea, terminar con ese último comment, creo que es una buena conclusión para esta parte de ventas, pero pues los negocios, si bien es importante el crecimiento en ventas, como accionistas minoritarios de estas empresas, pues lo que nos gusta, o como inversionistas, perdón, de estas empresas, claramente lo que nos gusta es que esos crecimientos en ventas sean acompañados, ¿no? de crecimiento en utilidades. Entonces, pues igual vale la Claro, pena ahora platicar cuáles son los 10 mejores, pero en Evita, ¿no? exacto. Y aquí es donde vemos la rentabilidad, ¿no? Exactamente. Algo, aquí, a ver, y hay algo importante. Aquí es donde empieza el número y muchos seguramente de los que están con nosotros acompañándonos hoy, pueden ver, oye, crecieron 100% Levita, ¿no? Pues esta cosa es una locura, ¿no? Y es buenísimo el resultado. Otra vez, siempre relativo, es dependiendo de las expectativas. Aquí, pues, y es el caso puntual de Outland y de Giza, se había un comparativo muy fácil por un tema u otro, ¿no? Temas de plantas, en el caso de Outland, temas de Giza, perdón, temas de contratos nuevos en Giza. Lo que pasaba es que hace un año, pues básicamente el EBIT era muy, muy, muy poquito, ¿no? Entonces, pues el comparativo se volvía muy fácil. Pero las que sí recalcaría son empresas, por ejemplo, como Grupo México, ¿no? Que ya habíamos platicado, que pues, logró un incremento en ventas del 27%, pero del 43% en la parte de rentabilidad. Esto te habla pues, de que es una empresa que tiene una capacidad importante de generar flujo y que pues, las mejoras en el precio del cobre se trasladan en rentabilidad directa para la empresa. Otra empresa que creo que vale la pena destacar, Luis, es Cuervo. Cuervo, como lo que vimos este trimestre y donde nos sorprendió fue en la rentabilidad, y esto es por el crecimiento tan importante que la empresa ha logrado tener fuera de México. Aunque México se vieron apretados los resultados, en Estados Unidos y en Europa, la verdad es que han tenido un éxito importante y este segundo trimestre es donde lo estamos viendo. Y lo más importante es que lo están haciendo de una manera muy rentable, porque si se pueden dar cuenta, pues no, en la parte de ingresos no fue el mejor reporte, pero en la parte de Vita está ahí arriba, ¿no? Está ahí arriba con, con los mejores del trimestre. Y por último, recalcar Gruma, ¿no? Es otra de las empresas que también nos gustan en GBM y pues tuvo un margen de rentabilidad récord
han logrado mejorar sus precios, sobre todo en Estados Unidos, en sus diferentes canales, mejorar su distribución y esto hacerlo de manera rentable, también ayudados pues, porque han logrado mantener los costos más bajos, o sea, han logrado mantener costos bajos, aún, y creemos que esto todavía se puede ver mejor hacia adelante si vemos que los precios del maíz, que como, digo, como saben, Grumman es la empresa tortillera más grande del mundo, el precio del maíz es uno de los principales insumos y vemos que ha reportado a la baja, ¿no? Y entonces lo que ha venido bajando el precio. Lo que hace la empresa es que compra hoy el maíz y asegura un precio bajo para el siguiente ciclo. Entonces, creemos que los resultados de Grumman todavía pueden verse aún mejor hacia adelante. Eso Sí, sería lo que destacaría yo, Luis. no, muy completo, Javi. Digo, ahí de los nombres que platicaste, yo que en general, si quisiera, o sea, hablando un poco de Cuervo también, por ejemplo, ¿no? Que es de los nombres que mejor desempeño en términos hablando del precio de la acción, ¿no? Mejor desempeño tuvieron después de las elecciones, hasta antes del reporte o hasta antes de la sesión de hoy. Había borrado casi todas sus ganancias desde principios de junio. eh, y hoy repunta casi 5%, ¿no? Un poco reflejando lo que dices, ¿no? Esta gran sorpresa por encima de los estimados del consenso. Hacia adelante debería de ser de las que más crecen en Evita los siguientes trimestres por lo mismo, ¿no? Traes una base de comparación sencilla, eh, y pues te ayuda un poco precios de agave. Si bien no la vamos a ver del lado izquierdo, es decir, no va a ser de las que más crecen en el lado de ventas, porque estamos en un proceso de normalización del consumo. Sí va a ser de las que crezcan más en Evita, ¿no? Y un poco en la misma línea como bien lo dijiste, pues Gruma, ¿no? Hacia adelante también, eh, no sé, más de 2/3 partes del negocio en Estados Unidos. Es de las que más expansión en Evita todavía deberían demostrar de aquí a final de año, ¿no? Sí, y digo, cabe recalcar, Luis, que digo, para los que nos hayan acompañado en la plática que tuvimos de la estrategia post-elecciones, estas dos empresas eran de las que mencionábamos como las que se pueden favorecer de un tipo de cambio depreciado, es decir, de un dólar fuerte. Por lo mismo, venden mucho en Estados Unidos o fuera de México. Entonces, sin duda algo que tener en el radar y de esas empresas que estamos volteando a ver o que nosotros estamos sugiriendo volteen a ver todos nuestros clientes posterior a reportes. Y si quieres, Luis, nos vamos a la parte, al otro lado de la moneda, ¿no? En el otro lado de la moneda, ¿qué estamos viendo? Pues, como lo que es un tema sectorial, ¿no? Creo que es bien claro. Es un tema de commodities. Los commodities, como pueden ver, Orbia, Alpek, Outland, ICH, son empresas de materiales o empresas que se consideran de commodities o que están, de cierta parte, están cercanas al commodity, más el caso de ICH, de Outland y de Alpek, no tanto Orbia, eh, en donde pues, lo que pasa es que pues, al bajar los precios del insumo que vendes, pues terminas, por supuesto que vendiendo menos, ¿no? Tú no determinas el precio te lo determina el mercado. Y a nivel rentabilidad, creo que vale la pena mencionar que digo, intentamos aquí poner 10, ¿no? Las 10 peores, pero realmente solamente son que son 6 empresas, 7 empresas que realmente tuvieron caídas en Evita. Esto yo creo que es una buenísima noticia, ¿no? Y sobre todo cuando contemplamos que muchas de estas son por razones exógenas a la empresa. Entonces, por ejemplo, ICH, Orbia, eso tiene que ver con los commodities. Empresas como Agua tienen mucho que ver con el tema de tipo de cambio, con dónde están las diferentes regiones, en dónde están operando, no tienen nada que ver con la operación. Y yo creo que aquí resaltaría Gap
y GMXT, ¿no? Gap, la empresa aeroportuaria del Pacífico, ¿no? Principal, digo, conocida por el aeropuerto perdón, de Guadalajara, Ajá. de Guadalajara y de Tijuana y Los Cabos, ¿no? Puerto Vallarta. Este es un efecto que es un comparativo difícil, porque hace un año pues la empresa no pagaba había cierta parte de la comisión que se paga al gobierno que no se pagaba, ¿no? Entonces, pues ahora lo pagas y te afecta directamente en rentabilidad, pero pues, no tiene nada que ver con los resultados. Y GMXT, que también es un tema principalmente de bloqueos que han estado sufriendo, ¿no? Creo que esta, digo, también como platicamos las buenas que son de nuestro lista de top picks, GMXT y Orbia, que también están en nuestra lista de top picks, son de las empresas que más sufrieron en el trimestre, pero pues hay que también no nada más quedarnos con el número. A veces que revisar y entender si esto tiene que ver con el fundamental de la empresa o no. Y la verdad es que nosotros seguimos muy confiados en ambos nombres, de que los resultados llegarán y que pues, un solo trimestre no es lo que hace o deshace una tesis de inversión. Ese último comentario, Javi, me quedo con él, porque también resume mucho la filosofía que tenemos en GBM del análisis y la forma en la que vemos las inversiones, ¿no? O sea, efectivamente, si bien en un trimestre pueden haber muchas variaciones en los precios de las acciones, es difícil que un solo trimestre termine cambiando nuestras tesis, ¿no? Digo, a menos que haya algún cambio muy significativo, pero es difícil que nuestros views, que normalmente son de largo plazo, ¿no? Enfocarnos en los verdaderos fundamentales de los negocios, em, eh, se vean movidas, ¿no? De manera significativa por reportes. Pero me llama un poco, me llama bastante la atención y un poco haciendo el match con el performance que ha tenido nuestra muestra en términos de precios. O sea, solamente 7 de las empresas que seguimos, las que tenemos con cobertura, tuvieron caídas en Evita, ¿no? Y eso entiendo que los movimientos en los precios de las acciones pues, obedecen quizá más a las expectativas que se tenían versus los resultados puntuales, pero no deja de llamar la atención pensando un poco 2 niveles hacia arriba, ¿no? No tanto sectorial, sino a nivel macro, pues el estado que guardan en general las empresas en México, ¿no? O sea, con solamente 6, 7 empresas reportando caídas en este indicador, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Luis. Y si quieres, vamos justo a la parte de cuáles son las empresas que más se han movido. Digo, ya aquí adelantabas Cuervo, ¿no? Cuervo es de las empresas, esto lo que pusimos aquí son las empresas que han tenido mayor movimiento desde que reportaron, ¿no? O sea, que el reporte ha sido quizás un catalizador. Evidentemente, pues Cuervo es una de ellas. Bimbo es otra, ¿no? Y en Bimbo pasa algo muy curioso, porque el reporte en sí no es muy bueno el reporte. La empresa está, digo, tampoco es malo, ¿no? Pero la empresa está en un proceso de transformación, los resultados se ven cayendo, pero ¿qué pasaba? Que el mercado tenía expectativas peores, ¿no? Entonces, otra vez, para todos los que nos están escuchando y que quieren pues, empezar a familiarizarse más con esto, siempre hay que pensar y hay que entenderle al qué es lo que se espera, porque siempre el desempeño de las acciones después de los reportes va a ser relativo a este. Entonces hay veces que un reporte, como es el caso de Bimbo, que no es un reporte muy bueno, eh, se vuelve un catalizador para una acción que sube 5% después de eso. ¿Por qué? Porque el mercado esperaba un reporte malísimo y quizás el reporte fue pues, regular, ¿no? Entonces, esas son de las cosas importantes. Otra es, por ejemplo, los cambios en guía, ¿no? Empresas como Jefe Imbur o, bueno, las financieras, Banbajío, que han salido a cambiar sus guías, donde las empresas te dicen qué esperan para el año. También es algo que pasa en estos reportes que también muchas veces mueve el mercado. Nosotros lo que intentamos hacer, y seguramente que a la mayoría de ustedes les llegan nuestros informes diarios antes de la apertura y después del cierre de mercados, tratamos de aterrizar hacer todos estos análisis y ponerlos ahí para saber
las que creemos nosotros que puede haber más o menos movimiento. Ahora, el mercado no por eso es inmediato, ¿no? Un buen reporte se traduce en un movimiento bueno del mercado, pero muchas veces los reportes son catalizadores. No, de acuerdo. Esta justo era la que quería ver, porque aquí en una de esas podemos hacer algo de debate. También estoy viendo aquí en algunas preguntas que seguramente podemos ligar con estos movimientos, ¿no? O sea, a mí me llama la atención, que eso no lo estamos viendo aquí, pero hice el número antes de subirnos a la llamada. De la muestra de las empresas que cubrimos, de las 60 y tantas empresas que corresponden a nuestra muestra, a nuestro universo de acciones, eh, solo el 25%, es decir, poco menos de 15 empresas o de 15 nombres, tuvieron rendimientos positivos. El resto, o sea, a pesar de que, como veíamos en la lámina anterior, la gran mayoría creció en EBITDA, creció en ventas, ¿no? Otra vez, vuelve el tema de las expectativas, lo entiendo, pero solo 15 empresas tuvieron rendimientos positivos desde el día que reportaron al día de hoy, que pueden ser pues, más o menos 2 semanas o o un poco menos. Eh, pero ahí es donde, otra vez, ¿no? Donde creo que vemos una buena cantidad de sorpresas y de oportunidades, ¿no? O sea, de nombres pues que probablemente no reaccionaron a los reportes, ¿no? Quizá me iría un poco más del lado derecho de esta gráfica que vemos. Ajá. Ahorita las platicamos en detalle si quieres o si lo quieres hacer de una vez, Sí, adelante, ¿no? sí, estas son las perdedoras. Pero otra vez, vean, creo que aquí lo que vale la pena, creo, Luis, y va muy de la mano a lo que mencionabas, es que los reportes suelen ser asimétricamente a la baja, los desempeños, ¿no? Sí. Es decir, el mercado cuando se sorprende positivamente, pues sí, hay veces que te lo demuestra luego, luego, pero cuando se sorprende o hay algo que quizás no le gusta en, en el reporte, eh, de inmediato ves una salida importantísima de flujos, ¿no? Y este es el caso, a ver, de empresas en donde nosotros vemos grandes oportunidades. Creo que una, que es la que tenemos, digo, aquí como gritando, es el nombre, es Nemak, ¿no? Nemak es otra de las empresas que está en nuestra lista de top picks. Eh, es de las peores, digamos, después del reporte ha sido de las peores empresas que, en términos de rendimiento en el año, lo cual pues, obviamente a nosotros no nos deja muy contentos porque nosotros la tenemos en la lista de las empresas que nos gustan. Pero la verdad es que para nosotros y en el análisis, lo que vemos es una empresa que tiene fundamentales muy sólidos. Creemos que los contratos que ha tenido la empresa para la parte para su negocio de autopartes, tanto en vehículos eléctricos como en vehículos no eléctricos, más que justifican el potencial crecimiento que va a venir hacia adelante. Y sí, lo que pasa es otra vez un tema de expectativas, ¿no? La empresa no logra desapalancarse tan rápido como el mercado lo estaba esperando y tuvimos una reacción que en nuestra opinión es una sobrereacción donde el mercado se vuelve muy drástico y pues vota con el dinero y deciden sacarlo de NEMA. Nosotros creemos que esta es una de las grandes oportunidades que hay hoy, porque rara vez pasa que encuentras empresas 13% abajo desde su reporte, cuando el reporte realmente no fue malo. Entonces, eh, parte de lo que queríamos platicar no es nada más, no es nada más hacer el recap, sino dónde vemos oportunidades. Y otra que se empieza a ver interesante es Alsea, ¿no? O sea, Alsea es una empresa que tiene, básicamente, operan marcas y operan marcas muy buenas. Eh, Starbucks y Domino's Pizza es en México. Digo, operan también en otras latitudes, operan Starbucks en Francia, que ha tenido ciertos temas de boicot y que sabemos que ha sido complicado. Pero bueno, al final del día, esta empresa, nada más por esta caída del 10%, se pone a niveles de evaluación
como los que no hemos visto en mucho tiempo, ¿no? Como los que, digamos, estas son valuaciones de cuando la empresa tenía un problema de liquidez por el tema del COVID, donde tuvo que cerrar todos los restaurantes y estaba muy apalancada. Hoy en día, ya sin COVID, ya sin palanca, estar cotizando en donde la estamos viendo, parece que es una de las cosas que no hace mucho sentido. De ahí yo me enfocaría, digo, yo creo que en esas dos. Y, por ejemplo, lo que platicábamos, ¿no? Fibra Prologis es una de las empresas que reportó muy bien y aún así el mercado no le ha gustado que la empresa está en una guerra por adquirir Terrafina, ¿no? Entonces, no nada más es unos reportes, también hay cosas que se mueven alrededor. Y también, pues, digo, los mercados en general han estado flojos en estas últimas semanas. Ayer, pues, digo, en Estados Unidos fue, creo que uno de los peores años, uno de los peores días de sesión en los últimos 2 o 3 años. Entonces, pues también hay veces que eso pesa. No, no todo está en el precio, pero creo que vale la pena mencionar unas que si dices, oye, pues, Nema, Calcea, el caso mismo de Walmex, ¿no? Walmex es un excelente reporte, mejorando márgenes. Ya de por sí es la empresa de autoservicios más rentable en México y los mejora a pesar de que incrementan los sueldos, a pesar de toda la presión que pueda tener una empresa de este tamaño, logra mejorar márgenes con iniciativas muy innovadoras, como es el tema de su plataforma de, ¿cómo se llama?, de MVNO, Byte, que, digo, vale la pena mencionar, llega a cerca de 14 millones de usuarios. Quizás muchos de los que estamos aquí no lo tenemos tan en el radar, pero hoy en día Walmart es cercano, se empieza a acercar a ser el segundo proveedor de De internet telecomunicaciones móvil. de Internet móvil en México, ¿no? Y esto viene digo, tú seguro te acordarás mejor, Luis, pero ha crecido, no sé, 6 7 millones de usuarios en poco más de un año. O sea, se ha duplicado de tamaño esta empresa. Y probablemente no le estoy haciendo justicia porque no me acuerdo ahorita precisamente, pero sí es algo súper interesante y la empresa pues, no se ha movido, ¿no? Entonces, esta es una de las que nos sorprendió a nosotros en los resultados. La verdad tuvo una muy buena rentabilidad, muy buena generación de flujo y como habíamos platicado antes, en el sector consumo, pues la verdad es que hay pocas empresas que lo representen como lo representa Walmex, ¿no? No, de Entonces acuerdo, también desde las oportunidades que vemos. por supuesto. Y yo creo que esa es de las que más, o sea, hay algo de preguntas en el day to day, en la mesa, que vemos en la mesa. Creo que todavía no hay mucha convicción, pero es justo en el momento en donde hace sentido empezar a hacer tarea, ¿no? O sea, cuando no hay mucha convicción en el mercado, cuando la acción no ha respondido a buenos resultados, donde claramente, ¿no? Esta es una de las empresas que cumple casi con todos los checkboxes, ¿no? De buen flujo, nada de deuda, ¿no? Líder de mercado, etcétera. Digo, no me quiero parar mucho tiempo ahí. Donde definitivo hace sentido. La otra, Alsea, como bien dices, vaya, ¿no? O sea, 10% en 2 días, porque reportó antier. Otra vez, es de estas que con mucha paciencia, para un inversionista de mediano a largo plazo, claramente hacen sentido, ¿no? El tipo de empresa. Entonces, pues digo, no sé, son ahí un par de ideas interesantes. Veo que digo, son 4 para las 6. No sé si te haga sentido, Javi, que veamos algo de las preguntas que nos hicieron favor de escribir aquí en el box. Tenemos casi Y 30. sí, veo Eh, muchísimas preguntas, a ver si nos da tiempo de irlas contestando. Sí, 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 por supuesto, Luis. pues nos arrancamos. A ver, A em, ver, pues primero, si hacemos un reporte de la bolsa en Estados Unidos, pues no, en nuestra cobertura, nuestro enfoque es México, 100%, ¿no? y no, hoy todavía no tenemos reportes de estos de las bolsas de Estados Unidos.
pero estaremos trabajando en algo, en producto para atenderlo. Sabemos que a muchos de ustedes es algo que les interesa y en donde les gustaría escuchar nuestra opinión. Entonces, es algo que estamos trabajando en un futuro. Entonces, esperemos próximamente. Pronto, las sorpresas no terminan. Seguramente algo sacaremos por ahí. Algo lo Em, haremos. ¿No? Digo, pues si quieres nos vamos una por una. Hablamos en la parte en la que estabas hablando de tipo de cambio, creo que vale la pena nada más ahí puntualizar. Efectivamente, ¿no? O sea, nos gusta ver más el tema de la EBITDA porque no está necesariamente tan sujeto a fluctuaciones non-cash o no monetarias, como lo dice la contabilidad, relacionadas con el tipo de cambio, ¿no? En América Móvil, por Sí, ejemplo, son de las que más pesan. FEMSA, ¿no? También llega a pesar en algún momento, ¿no? sí, sí, de acuerdo. Y hay una pregunta que decía si para América Móvil es el mismo caso. Sí, América Móvil es uno de los casos más importantes en donde lo que hay que voltear a ver es el flujo de la empresa, ¿no? Porque siempre vas a tener pues, que trasladar monedas desde el peso colombiano, el real brasileño, euros, dólares. Entonces, el tipo de cambio muchas veces afecta mucho esta utilidad neta, porque pues, tienes deudas en las diferentes empresas, en las diferentes regiones. Entonces, pues no significa que te haya ido mal, nada más significa que, pues, no, o sea, el tipo de cambio afectó, pero si tú tienes la operación, por decirlo, en Brasil y el tipo de cambio se apreció en Brasil, no significa que debas más, que tú cobras en reales, ¿no? Entonces, estas en específico, que entiendo era la pregunta que nos hacían, sí creemos que ver la utilidad neta puede ser poco, pues sí, puede reflejar poco la verdadera operación de la empresa. Eh, De no sé, acuerdo. Luis, aquí hay otra que dice, ¿qué opinión tienen de Orbia y Consorcio ARA? Son dos de nuestras empresas en la lista de top picks. Eh, y digo, Orbia es una de las empresas que peor performance ha tenido en el año. La verdad es que ha sido la tormenta perfecta para Orbia, porque no nada más es el tema de que bajaron los precios del PVC, que es una de sus divisiones es lo que vende, sino también hemos tenido un tema de mayor demanda perdón, mayor oferta de estos productos en China y pues eso ha bajado los precios, pero también has tenido pues, un entorno económico mucho más lento en Europa y has tenido un entorno también de tasas altas que han restringido las inversiones en Estados Unidos, que es parte de su negocio como es una empresa muy grande mexicana que opera en todas las diferentes regiones, pero bueno, básicamente ellos hacen PVC para la construcción, que otra vez el PVC ha bajado mucho de precio, entonces un mal reporte, un mal resultado por eso, pero también tienen un sistemas de irrigación, sistemas de construcción, sistemas de cableado para hacer red 5G en Estados Unidos, que esa nos ha detonado. Entonces, pues ha sido un poco la tormenta perfecta este 2024 para ellos. Pronto les estaremos enviando algunas de nuestras conclusiones, pero la verdad es que no cambia nuestra perspectiva. Entendemos que ha tenido malos resultados y es quizás similar a Nemac, que veo que es otra de las preguntas. Eh, la verdad es que nos gustan más porque están más baratas, esa es la verdad. Entendemos y somos conscientes que quizás hay inversionistas que pues ya han perdido en esas inversiones, pero la verdad es que creemos que a largo plazo muy difícilmente estas empresas van a terminar, o sea, no van a reflejar realmente su valor, que digo, en el caso de estas dos en específico, incluyendo ARA, es un múltiplo o sea, tenemos retornos esperados por arriba del 200% para esos tres nombres. Con eso yo creo que les puedo decir todo, ¿no? Reiteramos nuestra convicción y creemos que es un tema de paciencia. Y hay veces que eh, en este negocio el mercado es a veces irracional y a veces es cortoplacista.
y donde nosotros realmente podemos y hemos históricamente logrado factornos muy por encima del mercado, es por apostarle a los fundamentales y tener la paciencia que se necesita. Correcto. Y vaya que es difícil, pero con paciencia definitivamente terminan llegando los, los rendimientos siempre y cuando el precio, ¿no? Sea el adecuado. Eh, Platicabas de Fibra de otras preguntas, platicabas ya Fibra Prologis y el tema con Terra, que probablemente está eh, teniendo mucho más que ver con el performance de la acción que cualquier otra cosa fundamental. Alguien nos pregunta sobre la confianza del consumidor. Digo, a reserva de que lo veas distinto, pues ahí diría que si bien estamos en un entorno de normalización de las dinámicas de consumo, eh, pues lo que ha incidido en el consumo en los últimos años, específicamente los incrementos de salario mínimo, si bien van a ser un poco más moderados hacia adelante, según se ha platicado en la nueva administración, no van a ser nada menores, ¿no? O sea, del orden del 10-11%, si no me equivoco, hacia adelante, en promedio. Entonces, creo que podríamos pensar, ¿no? Que el tema de consumo en México debería de mantenerse hacia adelante, ¿no? Totalmente de acuerdo, Luis. No, totalmente de acuerdo, sí. Totalmente de acuerdo. Yo veo muchas, todavía están entrando muchas preguntas, pero a ver, de las que veo aquí, eh, digo, ¿cómo vemos el sector de la banca? A ver, la verdad es, como lo hemos estado platicando, el sector financiero en México se ve que tiene perspectivas muy interesantes en el corto plazo, corto mediano plazo. La verdad es que las dinámicas de la cartera han sido positivas. Eh, Algunas de las empresas han regresado más de sus valuaciones antes de las elecciones. Si recuerdas, Luis, y digo, seguramente muchos de los que nos están aquí acompañando, fue el sector que más le pegaron, ¿no? Y en su momento, cuando platicábamos las estrategias post-elecciones, pues decíamos que esperaríamos una recuperación. Esa recuperación creemos que ya se ha dado. Eh, y ahora, pues sí creemos que pueden existir eh, riesgos de disrupción, sobre todo por las empresas fintech que hemos visto entrando al mercado, pero esto quizás es un riesgo más de mediano o largo plazo. En el corto plazo vemos un crecimiento interesante de cartera y además vemos que son empresas que se pueden favorecer mucho de este incremento en el salario mínimo, que puede llevar a algo que hemos visto que es la formalización de empleo, y la formalización de empleo pues genera bancarización, ¿no? Pero sí, esa es una historia un poco de dos partes. En el corto plazo se ve muy bien, en el largo plazo tenemos nuestras reservas, porque pues creemos que sí hay mucha disrupción potencial por el lado de las fintechs, aunque hay empresas, aunque estas mismas empresas ya están haciendo sus fintechs, ¿no? Entonces hay que ver qué termina sucediendo ahí, pero eh, se ve un final del 2024 en donde creemos que los resultados deben ser mayormente positivos, crecimiento en cartera y como saben, las tasas no han bajado, ¿no? Entonces, cuando las tasas no bajan, los bancos se ven mejor porque pues, logran mantener sus tasas variables por encima. Muy claro, Javi. A ver, No sé aquí si ves alguna otra más. Digo, tenemos poco tiempo, quizás una más para no robar mucho tiempo. Eh, Mira, aquí hay una muy interesante, porque las fibras en general están bajando casi todas, en correcto. particular fibra Monterrey. Hay algo que pasó, un suceso. No, no, a ver, y este es interesante. Eh, el tema que yo veo en las fibras va de la mano de lo que platicábamos. Las fibras suelen ser un activo que como reparte una gran parte de su flujo, lo reparte como una distribución, ¿no? Pues tienden a ser vistas como activos muy cercanos a tasas, ¿no? Entonces, si las tasas son altas, las fibras sufren porque el costo de oportunidad es mayor, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, hoy compras una fibra,
pues difícilmente vas a tener la misma distribución que lo que tienes en un CETE, ¿no? Pero si nos vamos en el futuro y no nada más vemos este año y vamos hacia adelante, pues entonces es en donde encontramos que puede haber mucho valor en algunas de estas fibras. El caso que yo me gustaría destacar es el caso de FIBA Monterrey. Creo que fue un reporte muy bueno. El reporte de FIBA Monterrey demuestra la capacidad que ha tenido la empresa de crecer a través de adquisiciones y muy buenas adquisiciones. Se han mejorado, como platicábamos, las rentas. Entonces, para nosotros, una de las que se ha vuelto una gran oportunidad por esto que mismo menciona la pregunta que se han regresado, es FIBA Monterrey, ¿no? Hoy realmente FIBA Monterrey está a un descuento importante del resto de las fibras y sin duda, junto con Fibranova, serían de nuestras eh, preferidas dentro del sector de fibras. Ya, no, muy claro, Javi. Pues digo, en aras de no quitarle más tiempo a la gente, primero agradecerles que nos hayan acompañado. Para nosotros es un gusto poder platicar de estos temas que claramente nos apasionan. Eh, este, Obviamente hacia adelante, pues el scope de temas que abordaremos seguramente será mucho más amplio. Pero no sé, Javi, quizá cerraría con la última pregunta hacia ti. Algo que tengamos que tener en cuenta aquí al cierre de año, eh, que creas que sea importante tener en la cabeza. Sí, Luis, yo creo, y a ver, es una buena pregunta. Yo creo que hay que hay que entender que las empresas mexicanas eh, han superado cosas buenas, malas y regulares, ¿no? Eh, lo que nosotros sí creemos es que se puede venir un tiempos de incertidumbres, tiempos de volatilidad. Eh, Digo, ya lo vimos en México con las elecciones y ahora vienen las elecciones en Estados Unidos. Eh, Digo, es algo que siempre genera volatilidad en el mercado mexicano, pero lo que yo los dejaría es con que las empresas mexicanas han las empresas mexicanas y las empresas listadas en la bolsa han logrado sobrepasar buenas, malas y regulares, como les decía, y que hacia adelante sigamos apostándole a los fundamentales, sigamos apostándole a empresas que tienen valoraciones atractivas y empresas en donde hay mucho margen de seguridad. Esa es la forma de ver las inversiones aquí en GBM, es lo que nosotros tratamos de transmitirles a ustedes, es lo que tratamos de transmitir en todo lo que hacemos y es con lo que el equipo de análisis trabaja todos los días. Y históricamente ha sido la mejor inversión, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese sería el comentario final con el que te dejaría. Yo creo que para lo que viene del año puede haber mucha volatilidad y esa volatilidad hay que aprovecharla porque la volatilidad más veces que no significa oportunidad. Correctísimo, Javi. La volatilidad definitivamente abre buenas oportunidades. Ya las hay, ya las estamos viendo, las platicamos a lo largo de toda esta hora. Queda nada más recordar un par de cosas. Primero, esta sesión la grabamos. Va a estar disponible en la página de GBM, gbm.com/media. Eh, y agradecerte, Javi, tu tiempo, tus comentarios, tu insight A ti, y agradecerle a todos por haber, haberse unido y habernos acompañado en esta tarde. a ti, Luis, gracias y gracias a todos por escucharnos. Muchas Gracias. gracias. Buena tarde. Hasta luego.